en mi voz toca. Hola, hola a todos, hola a todes, hola a todas. Qué gusto volvernos a escuchar, qué gusto volver a estar aquí con ustedes. Y pues nada, hoy nuevamente me acompañan Perla y Azu. Y quiero que me cuenten, recomiéndennos series, porque en estos días está como para maratonearse una serie. Entonces, ¿qué recomiendan? Yo creo que no he visto muchas series. Y vi, bueno, de las que ya estaban como viejitas, no sé si ya las hayan visto, pero hay una muy buena que me encantó que se llama Inconcebible. Hay otra que vi que creo que tú me dijiste, Adri, la de la mujer CJ Walker. Yo no, ni la he visto. Ah, no, bueno, entonces ya la vi, está muy buena, no me acuerdo cómo se llama en este momento. Madame C.J. Walker, de algo habla así, pero no me acuerdo cómo se llama. Está muy buena, me gustó. Y creo que ya. ¿Tú, Azu? A mí me gustó, bueno, me gustó mucho una serie que está en Amazon, que se llama Fleabag. Es como una comedia de humor bastante negro. Y es de la vida de una chava, como que se enfrenta a diferentes cosas modernas, ¿no? No sé, rupturas y cosas así. Me gustó mucho, está muy buena. Y ya también ya la vi completa. Ok. Me gustó mucho Poco Ortodoxa. Me pareció muy buena serie. Sí, o sea, está buena. Me encantó. Creo que si no han visto Sex Education, vayan a verla. Y Atypical. Sí, Sex Education. Atypical también me parece muy buena, muy buena. Y creo que son series que tenemos que como que ver. Y que además son muy, o sea, además de que te dan como sabiduría, me parece que son series que son muy entretenidas y que pueden dejarte pensando muchas cosas. Esa y no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho el Avatar. Vean el Avatar si no lo han visto. Creo que también te puede dejar mucha sabiduría universal. De verdad creo que es muy buena. Sí, yo también creo que sí puedes aprender varias cosas. Y creo que a los niños les caería bien aprender un poco más sobre el respeto, la diversidad, compartir y ver que las cosas no nada más tienen solamente una arista, ¿no? Sino que hay cosas que parecieran ser buenas, pero en realidad pueden ser buenas o malas, depende de la perspectiva en la que la veas, ¿no? Me parece que uno puede aprender muchas cosas, o sea, incluso con cosas así como caricaturas, Sí, puede uno claro. aprender mucho. ¿Tú cuál es? Sí. Yo les recomiendo una muy ligerita por si andan con ganas de algo chistoso y como, pues sí, ligero. Se llama La Increíble Señora Maisel. Está en Prime Video y es una serie es muy buena. Es una serie sobre una mujer comediante y las cosas a las que se enfrenta por ser mujer y querer entrar al mundo de la comedia. Está muy bueno. A mí me dio mucha risa y es muy graciosa la serie. Hay otra serie también en Prime Video que se llama The Good Doctor. A mí me gustó mucho, es sobre un doctor autista y está como en su camino a ser cirujano y también habla de a lo que se enfrenta. Algunos capítulos de pronto la trama subsecuente, no sé cómo llamarla, como la secundaria, no está tan buena, pero la trama de él siempre trae algo interesante. Y en Netflix, algo como para tener estómago, Justicia para Gabriel es un documental que está bueno, pero esto funciona como una serie también, pero necesitas tener como el ánimo para ver una cosa así. Tal vez no es lo más recomendable si no estás como como de bien de estómago. Entonces, pero está bueno, está entretenido.
Y pues creo que ya básicamente esas son las 3 series que les recomiendo. Si son como así medio romanticones y les gustan las historias de época, Outlander es una serie muy buena. Creo que está en Prime y creo que está en Netflix y hasta en Claro Video. Es una serie buenísima, a mí me gustó mucho. Habla sobre viajes en el tiempo, sobre brujas. Está muy buena, está muy muy buena. Se llama Outlander. Y yo también vi una de brujas que se llama Luna Nera. Es una italiana, igual está en Netflix. Está como entretenida. Ah, ok. Está bastante entretenida. Sí, es como ver series, está padre y a veces es hasta catártico, ¿no? O hasta un poco desconectarte de estas cosas. Entonces, pues ahí están nuestras recomendaciones. Ojalá vean alguna y nos dejen sus opiniones. Y bueno, el tema de el día de hoy está buenísimo. A mí me late mucho de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar en este capítulo del podcast El amor es un jardín con menstruación. Y pues vamos a darle. Bueno, pues empezando con este tema, queremos platicarles que vimos un documental. Y que, bueno, este documental habla sobre la menstruación consciente y lo hicieron en un encuentro de saberes menstruales. Entonces, lo que proponen en este documental, que nos pareció muy interesante, es hacer un acercamiento por medio de una técnica a lo que se le conoce como menstruación consciente. Que, bueno, es un intento por tener una mejor relación con la menstruación, que tenga que ver como con una relación mucho más sana, mucho más amorosa, de aceptación, y desde una postura que la menstruación no sea vista como algo desagradable, como algo sucio, como algo asqueroso, como algo vergonzoso, ¿no? Porque pues sabemos que la menstruación en sí es un tabú, ¿no? Y entonces abordar la menstruación desde otro punto de vista creo que nos puede dar un poco como luz de cómo poder relacionarnos no nada más con la menstruación, sino con nuestro cuerpo también. Entonces, bueno, en esta técnica que ellas proponen, o que esta señorita propone, se llama hacer un árbol menstrual, y nos pareció muy interesante porque nos dice que a través de esta técnica nosotros podemos apropiarnos y podemos descifrar el conocimiento que contiene nuestro ciclo menstrual. Y que bueno, vamos a apropiarnos y a descifrar no nada más el ciclo menstrual personal o desde el ámbito personal, sino a través del ámbito social, familiar o de la historia incluso de la humanidad misma, ¿no? Entonces nos dice que por medio de esta técnica se busca honrar todas esas herencias de conocimientos y si son positivas incluirlas en nuestra nueva visión. Pero si son negativas o si son punitivas o limitantes, honrarlas y dárselas a quien le pertenecen, ¿no? A las abuelas, a todas estas personas que fueron parte también de nuestra construcción. Y construir una visión propia, una visión personal, y que tiene no nada más que ver con la menstruación, sino con el ser mujer, la sexualidad, la sangre, la menstruación como tal y los órganos femeninos. Entonces me parece muy interesante cómo lo va armando y bueno, ella propone 4 partes del árbol y lo que nos dice es que, por ejemplo, se las voy a decir así rápido y las vamos a intentar ir desmenuzando en este podcast para hacer un ejemplo más o menos de cómo sería hacer un árbol menstrual. Entonces nos dice que las raíces profundas hablan de la historia de la humanidad, de los hitos históricos de la humanidad que han marcado el ser mujer, la sexualidad, la sangre, la menstruación y los órganos femeninos. Y entonces hay que hacer un análisis antropológico e histórico de cómo es que esto ha marcado estos conceptos. Luego tenemos las raíces superficiales, que están sobre la tierra y que hablan directamente de nuestra historia familiar y cultural, es decir, de lo que nos dijeron las personas de las que nos rodeamos, sobre todo familiares como nuestros padres y nuestros abuelos. El tronco, que son las experiencias propias con la menstruación y que tienen que ver con ideas diferentes a las familiares. Y esto no nada más habla sobre la experiencia personal, sino también incluye a las personas y experiencias que han sido constructivas
que por ejemplo pueden ser la terapia, encuentros de mujeres, círculos de mujeres, incluso relaciones amorosas o de pareja que haya uno tenido, que hayan sido constructivas hacia nuestra experiencia de la menstruación. Y luego la copa del árbol, pues es cómo vivo mi menstruación hoy, y eso nos va a reflejar los frutos de todo este análisis, ¿no? De las raíces profundas, las superficiales y el tronco, y nos va a mostrar si de verdad hemos tenido una experiencia transformadora y si hemos logrado construir el aprendizaje, hacerlo un hábito o hacerlo una visión personal transformadora de cómo vivimos la menstruación. Entonces a mí me gustaría preguntarles a ustedes si se conocen algún mito, si conocen alguna de estas historias o hitos profundos de la menstruación para poder construir tal vez las raíces profundas de nuestro árbol menstrual. Pues yo leyendo un poco también al respecto y como también en mi recorrido, una historia que a mí me impactó respecto a cómo se manejaba la menstruación antes, era en las tradiciones judías, en algunas de las tribus, había como esta idea de que la mujer en esos días estaba como manchada o estaba impura. Entonces había una carpa en la que se iban todas las mujeres menstruantes, se reunían todas las mujeres que estaban menstruando en la carpa, y la carpa pues era roja, ¿no? Entonces estaban allí 7 días para no tener contacto con los hombres, pues estaban impuras, y si algún hombre las veía o algo, quedaba como con una maldición o algo. Entonces las mujeres se reunían en esas carpas, y mucho se ha dicho de esas carpas, pero en particular a mí me gusta mucho la versión en la que esas mujeres compartían sus historias y hacían ciertos ritos en virtud de la menstruación y de estar sangrando juntas. Entonces está bien interesante esa historia. A mí me gusta mucho, porque pues de algo que pareciera como una maldición o como una impureza, las mujeres pues muy resilientemente construyeron ciertas comunidades de mujeres menstruantes en las que compartían sus historias respecto a la maternidad, la sexualidad, etcétera. Entonces esa historia a mí me gusta mucho. De hecho hay una serie también en HBO, creo, que se llama La Carpa Roja, y si pueden, véanla, está bien buena. Y bueno, también es súper interesante que, por ejemplo, actualmente se retoma este concepto o esta tradición de la carpa roja para generar muchos círculos de mujeres, o incluso carpas rojas actuales que tienen que ver más como con esto, ¿no? Con construir el conocimiento desde la perspectiva de la mujer, y me parece muy interesante. Qué padre que lo compartas. Y sí, yo creo que es como como dices tú, algo que podría parecer algo de repente como malo, como punitivo, se tenga la capacidad de convertirlo en algo constructivo, ¿no? Sí. ¿Y tú, Per? Ajá, yo busqué, leí como varias cosas, pero escogí una leyenda, y ahorita les voy a contar por qué. Dice que es una leyenda cherokee que relata la historia de un monstruo caníbal llamado Nunjunuwi. No sé si lo pronuncié bien, pero así es. Él era prácticamente, y nos cuentan, ¿no?, que él era prácticamente invulnerable porque tenía su piel de piedra y pues nadie lo podía vencer, ¿no? Y se escondía en las montañas con un bastón mágico y un perro guía que esperaba ahí para comerse a los cazadores o a quien llegara a él. Y que su única debilidad era que no podía soportar mirar a una mujer que estaba menstruando. Y que fue destruido en un encuentro con 7 vírgenes menstruantes. De verdad me gustó muchísimo esta leyenda, porque entre que hay muchas cosas de las que se habla de la menstruación, pero me ayuda a que nosotros visibilicemos la fortaleza o lo fuerte que es la menstruación en cada una de las sociedades. O sea, en todos lados se habla de ella, ¿no? De las religiones, sociedades, culturas, o sea, en todos lados está presente, ya sea como algo positivo o algo bien visto, o como algo feo, ¿no? Algo que destruye. Y pues en todas también hablaba como de eso, ¿no? De la fuerza que se tiene o que puede tener una mujer menstruando, ya sea como la tomen, pero creo que eso me gusta de esta leyenda, que se puede ver la fortaleza. Ok.
Bueno, y yo les quiero contar algo que más que una leyenda me parece súper interesante. Hay un libro muy fácil de leer y que me parece como bueno porque nos permite como entender la sexualidad desde otra perspectiva. Y es de una antropóloga que se llama Helen Fisher y el libro se llama El contrato sexual. Y bueno, en este libro esta antropóloga hace uso como de varios elementos, pero nos cuenta la historia que, por ejemplo, las primeras homínidas o los primeros primates superiores utilizaron como ciertas características que no eran comunes. Nos dice que, por ejemplo, bueno, las hembras tenían un periodo de estro, que es como... Son conceptos diferentes y son cosas diferentes, ¿no? El estro, que es como el sangrado que tienen, por ejemplo, los perritos, que estaba más o menos a la mitad de su ciclo menstrual y entraban en celo. Y entonces se mostraban activas sexualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban dispuestas a copular, porque cuando no tenían el estro no estaban dispuestas a copular. Entonces, bueno, tenían como todo un ritual, hacían como diferentes cosas con los machos, pero usualmente, o sea, una mujer, o una homínido con estro, era protegida por un grupo de machos que estaban a su alrededor para cortejarla, para estar con ella, para copular con ella, y entonces eran como de 10 días, aproximadamente 7 días, en las que ella gozaba como de los favores de los machos, y entonces entre esos favores podrían ser, por ejemplo, que la acompañaran a todas partes, que la protegieran, que, por ejemplo, cuando ellos iban a cazar, obviamente había por ejemplo, dice, ¿no? Un pedazo de carne mucho más grande para las hembras en estro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque recibían favores sexuales los machos. Y entonces decía que, por ejemplo, empezó a haber un grupo un grupo pequeño de hembras que es importante decir que si no había estro, ellas no estaban dispuestas sexualmente y que usualmente, y sigue pasando hasta la fecha, o sea, se sigue observando con los primates, que, por ejemplo, después de que tienen a sus bebés, durante todo el embarazo no están dispuestas sexualmente, y después de tener a sus bebés, hasta que se destetan, o sea, aproximadamente 2 años, pueden inician otra vez su vida sexual, mientras no. Entonces, ella explica que había un pequeño grupo de hembras que tenían como los ciclos mucho más cortos, o sea, como los ciclos de estro mucho más largos, como de disposición sexual mucho más largos, y los periodos como de no disposición sexual mucho más cortos. Entonces, en lugar de, por ejemplo, tener 7 días, ellas tenían 15 días, ¿no? La disposición sexual. Entonces, decían que, bueno, durante 15 días podían verse favorecidas como de los favores de los machos, y que además estas mismas hembras que eran activas, mucho más activas sexualmente, podían tener a sus hijos, su periodo de gestación era mucho más corto, y después de que tenían a los hijos, también se sentían como dispuestas a tener relaciones, bueno, a tener coito durante el embarazo y inmediatamente después de que tenían bebés, ¿no? Así no estuvieran destetados. Entonces, que estas características que les permitían estar dispuestas sexualmente durante mucho más tiempo, les permitieron recibir los favores sexuales, de los machos a cambio de favores sexuales, ¿no? Lo que permitió que por ejemplo, sus crías se vieran favorecidas porque estaban protegidas por los machos, seguían recibiendo, por ejemplo, caza, o seguían, seguían teniendo esta protección a pesar de que, por ejemplo, las crías no estuvieran destetadas. Entonces eso permitió a estas madres que pasaran, como sus crías tenían más posibilidades de llegar a la edad adulta, les pasaban las mismas características, y entonces decía que se mantenía, o sea, la actividad sexual durante el embarazo, posterior a que nacieran los bebés y todo esto, tenían muchas más crías, tenían más periodos estaban preñadas más tiempo, y eso, al final, o sea, con el tiempo, hizo que proliferara la población protomínida con esas características, y que además, como tenían que transportarse más rápido, como tenían más crías, fueron las que fueron adoptando la posición bípeda. Órale. Y entonces
por eso se llama el libro El contrato sexual. Te dice, o sea, esta cuestión, básicamente, como la disposición sexual de estas hembras, permitió que ese rasgo genético pasara, ¿no? A nosotras como humanas, y que a diferencia, por ejemplo, de los animalitos, las hembras nosotras, por ejemplo, las mujeres, nos encontramos como con disposición sexual durante todo el ciclo menstrual, no solamente durante la ovulación, ¿no? Entonces me parece muy interesante como traer esto, porque me parece que verlo como un parteaguas en la historia de la humanidad te puede dar como visión para entender muchas cosas y para reapropiártelo con otro punto de vista. Entonces, híjole, a mí es de verdad que cuando yo leí este libro me pareció completamente alucinante, y decir cómo algo tan simple, que es las características del periodo menstrual que nosotros tenemos, permitieron la sociedad, o sea, el nacimiento de la sociedad, ¿no? Porque pues antes no se quedaban tanto los machos, ¿no? Con las hembras, y entonces pues, era como, o sea, te va explicando muchas otras cosas, ¿no? Pero básicamente eso permitió el contrato sexual, ¿no? Y eso permeó posteriormente para la civilidad, para mil cosas, ¿no? Entonces me parece alucinante y me parece muy, muy bueno poder compartirlo, ¿no? Porque creo que te permite ver la menstruación con otros ojos. Qué padre, qué interesante y qué compleja es también la historia que venimos, pues sí, cargando las mujeres en el hecho de menstruar, ¿no? Y que creo que es como lo interesante. Estaría bien padre que si ustedes, bueno, ya que escucharon estas tres posiciones sobre la menstruación, pues a lo mejor se pongan a investigar, porque hay muchísimas historias sobre el pasado de la menstruación y cómo lo vivieron nuestras ancestras. Entonces, y eso también lo menstruamos cada ciclo. Entonces, creo que está bien interesante retomar ese punto. Y bueno, vamos avanzando en nuestro árbol y llegamos a las raíces superficiales. Y en estas raíces, la pregunta es, ¿qué oíste de las mujeres de tu familia respecto a la menstruación? ¿Qué oíste cuando eras niña? ¿Qué oíste tal vez de adolescente? ¿En tu primera menarca? ¿En qué fue lo que escuchaste? ¿Quién me quiere contar? Yo creo que me estoy acordando, pero no recuerdo como que de verdad se hablara mucho del tema con mis abuelas o con otras o con mi demás familia, pero sí con mi mamá y con mi papá incluso, que me explicaron cómo sucedía este proceso y todo lo que conllevaba, ¿no? Entonces sí escuchaba como algo muy natural, como algo que es tuyo, que te pasa a ti y que te tienes que cuidar, que es algo importante. La primera vez que me pasó, o que pues estaban como previendo que pasara, me acuerdo que mi mamá me decía así como mucho de no te asustes, ¿no? No te asustes, no es nada malo, no te asustes, no te va a pasar nada. Era como muy tener mucho cuidado en que yo no estuviera asustada ni que me preocupara. Entonces fue de una u otra manera como entender o escuchar estas cosas de manera muy natural por parte de quien escuchaba. La verdad es que no recuerdo mucho de la demás familia. Yo creo que porque es un tema que no se habla, ¿no? Nadie como que lo decía ni me decía nada. Pues ya con mis hermanas también fue como algo importante o algo que me decían, pero como muy natural, como muy, muy normal. Qué padre. No sé, Azu, si tenga otra experiencia. Pues mira, por ejemplo, como dice Perla, yo creo que con mis papás, afortunadamente, con ambos, la cosa fue como muy amable, como dice Perla, muy natural, muy de, a ver, te va a pasar esto, no te espantes, ¿no? Siempre nos decían eso, no te espantes, o sea, no estás lastimada, no es como que te vayas a morir o algo así, ¿no? Tranquila, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sí recuerdo alguna otra cosa, por ejemplo, de mis abuelas, o de mi madre incluso decirlo, que, por ejemplo, cuando yo me quejaba, o hasta la fecha me quejo de
del dolor menstrual o alguna incomodidad que son propias del periodo, mi mamá, por ejemplo, sí decía mucho como de, es que las mujeres sufrimos más, ¿no? O sea, las mujeres sí sufrimos más porque nos toca, por ejemplo, esto, menstruar. Y con mis abuelas, sí, alguna vez, por ejemplo, que cuando se enteraron o te preguntaban, por ejemplo, a mí mis tías me preguntaban, si era así como de, ay, es que entonces, debes tener cuidado, que no te vayas a manchar, no le digas a nadie, o por ejemplo, si se tenía que hablar de ese tema, no les gustaba a las abuelas que habláramos del tema. Y por ejemplo, yo me acuerdo que tenía un primo, tengo un primo con el que me llevaba muy bien en esa época, que tenía como muchas dudas sobre el asunto, ¿no? Porque él, pues en la escuela te dicen, y le daba pena, por ejemplo, preguntarle a su mamá. Entonces, pues yo era su prima, era ya una niña menstruante. Entonces, él me preguntaba y yo le contaba. Y cuando se enteraron que nos contábamos eso, sí nos dijeron, no, es que eso no, o sea, tú no tienes por qué preguntar y tú no tienes por qué decir. Contar. Ajá. Pero pues yo ya le había contado todo, ¿no? Y pues él ya me ha preguntado todo lo que se tenía que preguntar. Todas las dudas que tenía ya las habíamos platicado, ¿no? Entonces yo sí veo, o sea, yo tengo como esa experiencia que por el lado de mis padres muy natural, o sea, como de que sí se hablaba del tema, pues, o sea, sí se decía, te preguntaban. Y por ejemplo, algo que yo siempre agradezco y de la educación que me dieron mis padres, es que todas estas cosas sí se hablaban como de manera muy explícita y muy natural. Y por ejemplo, mi papá, no sé, es de las personas que si está en el súper o eso, no sé, cuando yo usaba toallas sanitarias era de, oye, pa, ¿me compras estas? Pero fíjate que sean estas, no sé qué, que no sé cuándo. Y mi papá pues sin problema las compraba, o mi hermano, ¿no? Sí. O sea, la fecha es como de que, por ejemplo, mi hermano, ¿no? Si de repente ya nos bajó y estamos en el baño, es así como de, Beto, ¿me pasas una toalla? O sea, sin ningún problema, ¿no? Y eso la verdad es que yo lo agradezco y sí creo que, bueno, en mi casa la menstruación es algo que sí se dice, que sí se habla y que no hay problema. O sea, por ejemplo, mi hermano incluso es así como de, ¿ya te bajó? Ah, sí. Ah, bueno, pues tómate un tecito, ¿no? Para que no te duele la panza. O con su novia, ¿no? Mi hermano es igual. O sea, como lo ve como muy natural. Y en algún momento platicando con él, es así como de, por ejemplo, y él nos lo decía, ¿no? Yo tengo una visión como diferente a la de mis congéneres porque yo lo viví con ustedes, ¿no? O sea, a mí no me da como asco pensar que están menstruando o miedo o por ejemplo, con mi novia, ¿no? Él nos decía, igual yo le puedo pasar una toalla sin que ella sienta vergüenza, como de que yo sé que está menstruando, ¿no? A mí, o sea, mi formación respecto a eso fue mucho en la higiene, en cada cuánto tenía que cambiarme la toalla, en cómo la tenía que desechar en el baño. O sea, fue como más en ese sentido. No hubo un preámbulo a menstruar, no fue como que me avisaron que eso me iba a pasar. Yo lo sabía porque varias compañeras de mi generación, supongo que a muchas era nuestra historia, a varias compañeras de generación ya les empezaba a suceder. Y entonces lo contaban, ¿no? Así como, ay, es que ya tengo la regla o estoy en mis días. O se escuchaba esas cosas, ¿no? Como están en tus días, la regla. Pero pues realmente no había como ni una preocupación, tampoco me sentía angustia de que me fuera a pasar ni nada. Cuando me pasó, no me asusté, sino como que fue como sorpresa, pero mi mamá, les digo, fue como una guía muy instructiva respecto a qué hacer. Entonces ella me explicó muchas cosas sobre la higiene, me dijo que no había problema, que me bañara las veces que yo quisiera, que procurara limpiarme, bueno, etcétera, 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 todas las cosas de higiene. En ese sentido
pues siempre ha sido como muy así. Le dijo a mi papá, recuerdo que le dijo a mi papá como Adri ya está arreglando por primera vez, algo así, y fue como, ok, o sea, no fue un gran evento, ni mi primer periodo feliz, nada, o sea, todo fue así fue como sucedió, y fue la primera vez que escuché algo de parte de, pues, mi familia y las mujeres de mi familia, les digo de mi mamá. Creo que más historias o más cosas las escuché de primas, como de amigas, como, ay no, y duele, y y es horrible, y te sientes mal, y entonces, y te paras, y estornudas, y etcétera, pero fue más de conocidas, de amigas, de alguna prima. Una prima paterna mía fue tal vez quien más me explicó también sobre el asunto, pero realmente no fue un tema en mi vida hasta que, o sea, lo veía como un proceso hasta médico, no sé si me explico, como pues esto pasa y ya. Y ahí, esa es mi historia, así me educaron en mi menstruación. Bueno, pues sí, esto que platicábamos sí es importante de lo que escuchamos afuera, pero también creo que es muy constructivo saber también qué experiencias tuvieron y les ayudaron a construir su visión actual de la menstruación. Bueno, puedo preguntar antes, ¿a qué edad fue su menarquía? Ah, sí. La mía fue muy muy pequeña. Creo que también tuvo que ver que me pegué, pero fue a los 9 años. Además, pues sí, la verdad es que mi cuerpo se desarrolló muy rápido y luego me quedé así chiquita. Pero fue a los 9 años. ¿La tuya, Adri? La mía fue como a íbamos en quinto de primaria. ¿Qué tienes, 10 años? 10, 11 años, más o menos. Uh-huh. Ajá, 10, 11 años, más o menos. ¿La tuya? Sí, la mía también fue cuando estaba yo en quinto. Ah, pues fue joven. Yo sí estaba en cuarto, pero sí, más o menos igual. Bueno, y entonces, ¿qué experiencias han tenido como más significativas o que les ayudaron a construir la visión que tienen actualmente de la menstruación? Pues mira, a mí me sirvió mucho, o me ha servido mucho esta experiencia que les cuento de contarlo con amigas. O sea, creo que sí es un tema del que normalmente hablo muy libremente y he conocido mujeres, afortunadamente, que hablan con mucha libertad de la menstruación. Entonces creo que eso fue algo enriquecedor porque, como les digo, mi tema era como más un proceso biológico, que tal vez no tenía mucho que ver con mis emociones ni con mi construcción de autoestima ni de autoconcepto. O sea, no lo había trascendido hasta allí, hasta que pues empecé a escuchar historias, también haber estudiado. Creo que lo que estudié me abrió cierto parámetro y cierto campo a experimentar mi vida, pues sí, mi vida sexual, en el tema de cómo me apropio de mi feminidad, de lo que implica ser mujer y de todas las cosas que involucra la menstruación en ese proceso. Entonces, haber estudiado psicología también me ayudó muchísimo. También fui a un curso de sexualidad en el que nos hablaron los temas sobre la menstruación, sobre ser mujer, sobre todas estas cosas que hay que deconstruir en nuestra formación como mujeres. Entonces eso también me sirvió muchísimo. Vi un documental que se llama La Luna en Ti, que creo que tal vez es el documental más transformador que en mi historia con la menstruación que he tenido el placer de escuchar y de ver. Se llama La Luna en Ti, es un documental ruso. Hay cosas de la traducción que están medio raras, pero es un documental hermoso, la verdad. Y
Y ese documental me ayudó muchísimo a reconocerme, a apropiarme de la menstruación, a aprender que es como parte de mí y también a honrarlo y a honrar el proceso por el que todas las mujeres de mi genealogía han pasado para que yo esté aquí. Entonces, esas cosas creo que fueron las más transformadoras en mi relación con la menstruación. ¿Tú, Blue? Híjole, la verdad, yo sí tengo como una historia, como más nutrida ahí. Afortunadamente en mi vida a mí me tocó llegar a los círculos de mujeres, que son una cosa increíble en la vida, que creo que todas las mujeres deberíamos darnos el chance de vivir. Y me sirvió mucho eso. Como dice Adri, la carrera que yo elegí, la antropología, también me ayudó a conocer muchas cosas. Tal vez, por ejemplo, mi primer acercamiento fue justo, tal vez desde la prepa, como que tenía yo algunas curiosidades, por ejemplo, sobre la medicina tradicional, y me acercó muchísimo a estos temas. Después en la universidad, acercarse a la medicina tradicional me ayudó mucho. Después vinieron los círculos de mujeres, que fue como algo magnífico para mí. Y creo que, por ejemplo, conjuntar como todo ese conocimiento fue muy positivo para mi construcción de mi experiencia con la menstruación. Por ejemplo, yo sí tomé varios cursos como de anticoncepción consciente, menstruación consciente, leer también algunos libros. Hay un libro que se llama Luna Roja, que es muy, muy bueno y que te ayuda como en este proceso de aceptar tu menstruación. Hay otro que se llama Mujeres que corren con lobos. Hay otro, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que te ayudan como a construirte, no nada más a partir de la menstruación, sino como dice Adri, ¿no? Como ser mujer, la feminidad y todo esto. El yoga, por ejemplo, también me acercó bastante. En algún momento me acerqué, por ejemplo, al Tantra Yoga y me enseñan a ver la sexualidad desde otra perspectiva, ¿no? Desde la sexualidad como una situación sagrada y a partir de la cual puedes evolucionar como persona. Entonces eso a mí también me ayudó mucho, ¿no? Estos cursos a los que fui también de anticoncepción consciente, creo que fueron así también muy, muy productivos porque me ayudaron a entender la cuestión cíclica de la menstruación, a aprender también a cómo cuidarme en el ejercicio de mi sexualidad, y creo que eso es algo tremendo porque dejas, por ejemplo, bueno, yo nunca he utilizado métodos anticonceptivos hormonales y la verdad es que no me atraen porque son muy dañinos, pero creo que te da como esa libertad, ¿no? De poder autogestionar tu sexualidad y tu ciclo menstrual. Y bueno, por ejemplo, yo ahí en estos lugares conocí, por ejemplo, como otros métodos para utilizar en la menstruación, como las toallas de tela, que fue como lo primero que utilicé, que bueno, para mí era una emoción tremenda. La primera vez que compré mi primera toalla, yo quería que me bajara al otro día, ¿no? Porque yo ya quería utilizarla. Entonces, fue muy loco. Y después, por ejemplo, la copa menstrual, que es una cosa maravillosa para mí y cada vez la amo más. Pero sí, por ejemplo, eso. Y creo que, por ejemplo, también, no nada más en eso, ¿no? Como dice Adri, platicar con amigas y poder tener con las personas que te rodean esta apertura para hablar de estos temas e irles quitando como esto de no se pueden hablar, este tabú que hay alrededor de ellos. Creo que visibilizarlos te permite poder hacerlos dignos, hacerlos evidentes, ¿no? Y que es necesario hablar de estos temas porque nos pasa a más del 50% de la población mundial, ¿no? Y que de repente no podamos hablar de esto me parece tremendo. Y bueno, también yo creo que una relación de pareja que tuve fue muy, muy importante en este aspecto porque justo fue como cuando estaba
en los círculos de mujeres y todo esto. Y el sentir que tu pareja es parte de y está dispuesto y aprende y de repente, por ejemplo, es el que te dice, no, acuérdate que estás en el día tal y no sé qué y no sé cuándo, y se sienta dispuesto a aprender sobre tu ciclo, es muy bonito. Y me parece que eso fue parte también de mi formación y de mi experiencia con la menstruación. Que a mí me gusta mucho incluso esa palabra, ¿no? Menstruación me parece una palabra bonita. Regla no me gusta, me parece como muy fea. Menstruación o luna me parece bonito. Regla no me gusta a mí. Sí, como que tiene como otras concepciones detrás, ¿no? Ajá. Otra connotación. Sí. Uh-huh. Sí, creo que estas experiencias, ya sea como sean, te ayudan a formar o a ver de diversas perspectivas la misma situación, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita que lo estaba pensando, creo que fui de esas niñas a las que les preguntaban porque fui muy pequeña al empezar. Entonces todas mis compañeras eran así como de, ¿y ya? ¿Y cómo es? Y no sé qué. Yo les decía, pues, o sea, no es como... Tal vez yo en ese momento no estaba como consciente de todas estas cosas, ¿no? Yo les decía, pues es algo como muy natural, que pues solamente tienes que tener cuidado como de esa higiene que decía Adri, ¿no? Y de saber cómo estás tú, y así como que me ponía muy psicóloga en ese momento, pero creo que todo eso y escuchar de repente también otras cosas que no me agradaban, escuchar como de, pues es que te tocó sufrir, o como experiencias de otras personas, era así como, bueno, es que eso no me agrada, ¿no? Al menos iba distinguiendo entre qué cosas sí y qué cosas no entraban a lo que yo quería pensar o cómo yo percibía esta situación o esta, no sé cómo decirlo, condición, no lo sé, pero bueno, cómo lo percibía, ¿no? O sea, todo eso me ayudó y bueno, ya como de manera más bella empezar a hacerme consciente de mi menstruación y de la feminidad y todas estas cosas, fue sí, Azu me guió como a todo, ¿no? Azu me llevaba a los círculos de mujeres, como siempre me lleva a todo lo que me hace como experimentar desde una perspectiva más bella la vida. Me llevó a círculos de mujeres y era una cosa muy, muy, muy bella para mí. Conocí también ahí a Fabi, que es una que también es mi maestra de ballet, o fue mi maestra de ballet. Y yo escucharlas a todas ellas que eran como más grandes, que tenían otras percepciones de todo, y fue muy, muy mágico. Las actividades que nos ponían a hacer y conectarte con la naturaleza a partir de la menstruación fue algo muy, muy bonito. Pues creo que eso como que fue lo que me ayudó más. Igual leer, hablarlo sí me ayuda bastante, como esto que decías de ir quitando los tabús y de no tener desde que tú hablas con alguien más de esto. Creo que también ayuda a los otros a tener otra percepción. Bueno, y a mí me gustaría preguntarles cómo es que ustedes viven su menstruación actualmente. ¿Qué podrían decirme o cuáles han sido sus creencias que las han transformado o cuáles han sido sus frutos de este aprendizaje? Yo creo que, sí, yo creo que parte como de este proceso es que no que lo haya desbiologizado, pero no sé si estoy explicando lo que quiero decir, pero le quité ese peso como médico, como de condición médica, o sea, como pues con eso nacen las mujeres y pues lo tienes que pasar y ya ni modo. Se lo quité completamente y actualmente lo vivo como un proceso. La verdad que esta cuarentena en particular, que he aprendido a observar, que creo que es complicado, porque un poco la vida y todas las cosas, a lo mejor te prohíben ver el proceso, ¿no? Que creo que es de lo más rico que tiene la menstruación como un proceso de vida, que es muy clara en las pautas, en las partes que vas recorriendo del ciclo, y me he permitido observarlo y eso me parece como muy bello, muy bonito. Entonces, creo que esa es una de las cosas que he logrado en mi camino de apropiación de la menstruación, que es
observar en este momento el proceso, ver cómo llego a la preovulación, a la ovulación, ver cómo me siento durante el tiempo de sangrado. O sea, creo que esto ha sido como muy rico en este momento. Y porque de pronto lo delegué al calendario del celular. Y entonces era como, ay, ¿qué día me va a bajar? Espera, no me acuerdo, ¿no? O sea, realmente no lo tenía presente, sino que lo delegaba. Y creo que esta cuarentena me ha servido para eso. Pero bueno, en sí, pues ya tiene más o menos unos 5 años, 6 años que dejé de tomar analgésicos para los cólicos, porque entendí que es un entrenamiento del útero, más allá de si quiero ser mamá o no. Entiendo que también fortalezco suelo pélvico. O sea, hay muchas cosas que tienen como la ventaja de tener el dolor, el cólico. Entonces, yo, por ejemplo, muchas veces mi hermano se me queda viendo como, estás loca, pero de repente me duele muchísimo, o me da uno de esos espasmos fuertes y empiezo, ¿no? Tal vez a Perla le ha tocado oírlo, o no sé, dedico este dolor a todas las mujeres que estuvieron, o sea, y es como un mantra, ¿no? Y cuando me empieza a doler, lo hago. Y la verdad es que me siento mejor. No sé si es una cosa psicológica o tiene alguna implicación, pero yo me siento mejor cuando lo hago. He aprendido a descansar en esos días, porque de pronto era como, no, la vida no se puede detener, porque esto no es una debilidad, y vamos, y ya todo, vamos. Entonces, también un poco he aprendido que en esos días necesito descanso y necesito estar conmigo y necesito paz y necesito calma. Entonces, bueno, también hay ciclos, porque eso también es otra cosa, es una relación dinámica, ¿no? Entonces hay ciclos que en los días que sangro me siento así como que la más creativa, y hay ciclos de sangrado en los que estoy realmente muy introspectiva, muy con ganas de estar acostada, de hacerme rollito, de llorar, etcétera. Entonces, me lo permito, y creo que esa es mi relación actual con mi menstruación. Mucho observarla, conocerla, vivirla. Creo que esa es como la gran diferencia, que ahora la vivo cuando antes era como, bueno, va a pasar. Ni siquiera notaba que era parte de un proceso, era como, ya viene, ok, pues unos 4 días o 5 días así y otra vez regreso a la vida, no sé, como que no lo integraba, y ahora estoy integrándolo y me siento muy bien. Qué bonito. En otra ocasión a mí me gustaría mucho hablarles, por ejemplo, del diario menstrual, que es una cosa preciosa que te permite, por ejemplo, como dice Adri, registrar como todo ese conocimiento de tu propio ciclo. Y hay una frase preciosa que a mí me encanta, que te dicen cuando haces tu ciclo menstrual, que no vas a registrar. Lo que vas a hacer vas a recolectar conocimiento. Y entonces te permite como entender muchas cosas de tu vida. Sí, yo creo que ahora vivo mi menstruación con una flexibilidad de conocer, de ver, de como lo que decía Adri, ¿no? Creo que siempre lo he visto así como de a ver qué pasa este mes, casi. Sí, no como de que no sepa qué puede pasar, pero sí como escuchar qué quiero en ese ciclo, ¿no? Escuchar cómo estoy y dejar como que fluya. A veces, como tú dices, hay veces que de verdad no me quiero ni parar. Y hay otros días en los que otros ciclos en los que me siento muy activa. O sea, así como de, ahora es cuando tengo que hacer todas las cosas, ahora es cuando tengo que salir, ahora es cuando tengo que hacer esto. Entonces sí, es como mucho de autoconocimiento, de aprender a saber qué necesito a partir de mi menstruación. Y eso es algo como muy, bueno, me parece muy bueno, muy bonito, que de repente yo no me escucho o no escucho a mi cuerpo
pero la menstruación me hace mucho escucharlo, me hace mucho como voltear a verme, qué es lo que está pasando, cómo me sentía los días anteriores, cómo me sentía en ese momento. Entonces como que me ayuda todo mi cuerpo y todo mi ser como a regresar a observarme, a ver lo maravilloso que puede ser nuestro cuerpo. O sea, sí me lo recuerda mucho con la menstruación. Les voy a contar que ahora esta cuarentena empecé a usar la copa y es algo muy, muy mágico. Sí, sí me costó, no les voy a decir que no, pero ahí voy. O sea, ya llevo 2 ciclos usándola y me siento muy emocionada. Me ha gustado bastante porque es como, no sé, como que lo puedo ver más natural de por sí. O sea, como que las toallas no son como lo más bello del mundo, todos lo sabemos, ¿no? Aunque no las uses, sabes que no es como cómodo tener eso, es como un pañal o algo así, ¿no? Pero sí, la verdad es que he estado muy agradecida con mi menstruación porque me ha ayudado mucho a conocerme y de una u otra forma a relacionarme con personas que me aportan desde este conocimiento y que es muy, muy bello. Desde ahí pude ver como más esta comunidad entre mujeres y fue muy, muy bonito. Es muy bonito verlo así. Pues a mí, la verdad es que a mí me encanta menstruar. O sea, la verdad es que yo sí, así, es de las cosas, yo disfruto mucho mi menstruación, a pesar de que, por ejemplo, a veces siento dolor, no siempre siento dolor, pero a veces lo siento. A mí me parece algo magnífico menstruar. O sea, sí es esto, más allá de romantizarlo, sí me parece como una cosa tremenda, porque es tu cuerpo renovándose, ¿no? Cada vez. Y alguna vez en un círculo de mujeres una de las chicas decía, ¿no? O sea, es como tu oportunidad que el universo, la vida te da de poder renovarte cada mes. Y dice, y no tienes que a fuerza embarazarte como de un bebé de verdad, ¿no? O sea, utiliza tu ciclo también para sembrar tus intenciones, para empezar un negocio, empezar un hábito. O sea, todas esas cosas, me parece que poder verlo como una oportunidad de renovación es algo magnífico. Yo sí, o sea, lo veo como un conocimiento tremendo. A mí me gusta mucho observar el carácter cíclico de mi menstruación. Creo que me ha llevado bastantes años, por ejemplo, de observación para poder distinguir perfectamente en qué fase estoy y todas las características que mi cuerpo puede tener en esa fase, ¿no? No nada más físicas o biológicas, ¿no? Sino hasta tu humor, las ganas de hacer ejercicio, o no hacer ejercicio, el líbido, hasta la temperatura, o sea, como de tengo frío, no tengo frío, o sea, todas esas cosas de verdad te afectan, ¿no? Bueno, te influyen, no afectan, influyen, o sea, tu ciclo menstrual. A mí sí me gusta verlo como algo que es parte de ser mujer, que no te define precisamente porque, por ejemplo, hay como muchas veces que las mujeres, por ejemplo, menopáusicas dejan de sentirse mujeres. Me parece que es algo que es parte de nuestra vida como mujeres y que dentro del ciclo es como, a veces, o sea, tienes un ciclo para menstruar, ¿no? Es parte de tu vida. Creo que tenemos como que reconciliarnos con esta parte de nuestra vida para poder dejar de sufrirla. Me parece que es muy importante dejar de sufrirla. Me parece que sí tenemos que desarrollar como mujeres una relación más sana y amorosa, honrar nuestra menstruación de muchas maneras, y yo creo que la primera manera es aceptarla, ¿no? Aceptarla como parte de tu vida y aprender a llevarte mejor con ella. Yo la vivo así, yo la verdad es que me llevo muy bien con mi menstruación, me gusta, me parece algo tremendo y a mí me gusta mucho poder hablar de ello y poder transmitirlo y poder ir quitando como estos tabús que están rodeándolo, cubriéndolo. Me parece que es algo que se tiene que hablar, es algo que se tiene que decir y es algo que como sociedad tendríamos que poner como visible, ¿no? Bueno, y como para ir cerrando, ¿qué es lo que, cómo quieren concluir ustedes este tema? ¿Qué nos pueden decir, compartir? Pues yo creo que yo diría que es un tema sin conclusión. No porque me parece que es un tema como muy profundo, sí, que tiene muchísimas vertientes, que tiene muchas cosas que trabajar
que creo que este es un primer paso, un primer ejercicio, pues de reconocer tu historia, de reconocer, de apropiarte, de un poco interiorizar cómo has llegado hasta aquí y qué voces te han acompañado en la menstruación durante tu vida y cómo eso ha afectado tu forma de posicionarte ante el mundo, ¿no? Creo que la menstruación es un proceso muy rico y muy importante como para dejarlo a lo mejor en un solo capítulo o decirles que este será el único capítulo del que hablemos de esto. Probablemente no lo será. Elegimos este tema porque la semana pasada nos dimos cuenta que fue el día de la higiene menstrual y hay muchos temas tabú respecto a la higiene menstrual. A mí me da muchísimo gusto que haya nuevas posibilidades para que las mujeres vivamos la menstruación más cómoda, porque creo que también ha sido como parte de las pequeñas opresiones que hemos tenido y grandes opresiones que hemos tenido en nuestra historia como mujeres, todas las formas en las que nos han permitido relacionarnos con la menstruación. Creo que ha sido parte de que las mujeres no lo vivamos y no lo disfrutemos como debiera. Entonces yo me pongo muy feliz de que haya nuevas posibilidades. Me emociona mucho el futuro porque creo que estamos avanzando mucho en esos temas, nos estamos apropiando de ese terreno que siempre debió haber sido nuestro y eso a mí me conmueve muchísimo. Me da muchísimo gusto haber nacido mujer y ser mujer. Creo que es un gran privilegio de la vida, estar tan conectadas con la naturaleza, poder ver en nosotros todos los ciclos del mundo y del mundo que nos rodea y esta posibilidad de crear y de crearnos a nosotras mismas cada mes. Creo que es algo bellísimo. Entonces, qué chido ser mujer. Y ya, esa es mi conclusión sin conclusión. Sí, yo creo que comparto lo de Adri. Creo que no podríamos cerrar así como tal, porque hay mucho que decir, hay mucho que compartir, mucho que aprender sobre este tema. Y a mí también me da muchísimo gusto como que se vayan abriendo espacios, incluso hasta en la publicidad, ¿no? O sea, eso que comentábamos en algún momento, que ahora, por ejemplo, en los comerciales, el líquido que les echan a las toallas ya sea rojo y no sea azul. Híjole, me parece un salto tremendo y creo que es algo que tenemos que celebrar, pero no solamente celebrar, sino celebrar y seguir luchando como para que estas cosas o este tema y muchos otros aspectos de la mujer, y que, bueno, además sabemos, no solamente las mujeres menstruan, también hay hombres que menstruan en toda esta nueva configuración de la sexualidad. O sea, que las personas menstruantes podamos ver de manera diferente la menstruación, me parece una cosa tremenda, y creo que hay que celebrarlo y hay que seguir buscando que se abran cada vez más espacios, que se hable cada vez con mayor naturalidad y que nos sintamos cada vez más cómodas y más dueñas de nuestra propia menstruación, de nuestros ciclos. Sí, creo que todo lo que decimos sí es así, ¿no? La menstruación, y lo platicábamos cuando estábamos tratando de armar esto, que es un tema muy, muy grande, que como dicen lo podemos ver desde muchas vertientes, tiene muchas vertientes, pero que sí es importante que se vaya visibilizando. Yo creo que lo que les podría decir como para cerrar este primer ciclo de la menstruación es que uno como mujer y como persona y como hombre y como todo, creo que es importante que vayamos haciendo visible un tema tan importante que no solo compete a las mujeres, que, o sea, sí, de una u otra manera es como, pues, más apropiarnos nosotros como mujeres del tema, de nuestro cuerpo, de nuestro poder, pero también que nos compete a todos, ¿no? O sea, que todos deberíamos conocer y estar como dispuestos a ver el tema, a hablar del tema, porque de una u otra forma venimos de la menstruación, ¿no? O sea, todos nacimos
de una que no fue menstruación, sino que ya se pudo hacer el milagro de la vida, ¿no? Entonces creo que es importante hablar del tema y que como mujeres vayamos dándonos cuenta de este poder que se tiene, ¿no? Como ya lo decían ustedes. Y que también tengamos ese poder de romper con estos mitos, de dejarlos a un lado, de contigo misma más que con alguien más antes de hacerlo, como saber qué piensas tú de esto y cómo quieres abordarlo, ¿no? O sea, cómo quieres verlo, cómo quieres sentirte cuando estás menstruando, cuando se hable del tema. Creo que sí es nuestra chamba de una u otra forma. Apropiarnos de este poder, como decían, ¿no? De poder renovarnos y de poder hacer otras cosas con nuestra menstruación o a partir de... Qué bonito tema. Yo creo que es un tema que nos deja como muy reflexivas. A mí me deja muy agradecida, un poco conmovida y muy, 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 muy agradecida con la oportunidad de tener este espacio para hablarlo, de hablarlo con ustedes, siempre es un privilegio. Y pues nada, hasta aquí el podcast del día de hoy. Me gustaría dejarlos leyéndoles un poema de Nikki Tahiri. Tiene varios poemas para la menstruación, pero este me gustó mucho. Dice: no hemos terminado discutiendo la menstruación, contando nuestras historias de menstruación, enalteciendo nuestra menstruación. Es más, ni siquiera hemos comenzado. Y pues eso es todo. Les agradecemos mucho su tiempo. Si llegaron hasta aquí, un beso, un abrazo. Ojalá haya muchos hombres escuchando esto también, porque podrán ver la menstruación desde otros ojos. Y si no, qué bonito compartirlo con más mujeres. Les mandamos un abrazo, un beso y hasta la próxima. Bye. Si pueden, compártanos sus experiencias. Bye. Sí, nos vemos, bye. En mis ojos cabe todo el dolor del mundo. En mi vientre cabe todo el amor del mundo. De mis pechos beben todos los niños del mundo. Todo el temor del mundo en mis manos cabe. Mi garganta anida todos los cantos del mundo y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo. En mi piel se esconde el sol entero del mundo, la sangre entera del mundo de mi cuerpo sale. Abrazo lo poco que tengo, lo tanto que tengo, lo cierto que tengo, el brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo y el sueño, el acorde que toco, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, la miel en los dedos, aquello innombrable en mi voz toca. Mi entrepierna guarda todo el placer del mundo y entre abrazos ahogo ya los llantos profundos. No hay temor ni rabia, solo instantes confusos, arriesgando despegue entero el valor del mundo. Mi voz es más grande que el cielo, más hábil que el viento, humilde y eterno, constante y sincero, directo y certero, más fuerte que el fuego. Ya no tengo miedo ni frío en los huesos, mi calor es eterno. Mi voz es más grande
la tos, los antojos, el miedo y el sueño. Constante y sincero. Los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo. Ya no tengo miedo, ni frío en los huesos, mi calor es eterno. Mi cuerpo es mi casa, en mi voz todo cabe. El meu cos és casa meva. Yo no soy mitad de nada, yo soy naranja completa.